Continuando con el tema que estamos de los números racionales e irracionales, en la parte 2, trabajaremos con el teorema de Pitágoras y los números racionales con su definición y la representación gráfica de un racional y de un irracional. Veamos el teorema de Pitágoras, que es uno de los teoremas más importantes que nos toca revisar en matemáticas. El teorema afirma que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Repasemos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Los ángulos, el ángulo de 90 grados tiene adyacente a él dos lados ya denominados catetos, y el lado opuesto a este ángulo se denomina la hipotenusa. Teniendo presente esto, la aplicación del teorema de Pitágoras viene a ser dado de la siguiente forma. Si nosotros denominamos la hipotenusa C y los catetos A y B, entonces la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Fíjense este ejemplo. Vamos a obtener la hipotenusa de este triángulo rectángulo cuyos catetos valen 2. Fíjense que si voy a hallar la hipotenusa, es C al cuadrado, va a ser los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado son 4 más 4, y eso me da 8. Pero para yo saber quién es el valor de C, debo sacar raíz en ambos lados. Es decir, que la raíz de C será el cuadrado, se va con la raíz y me queda C, y se transforma en raíz de 8. Fíjense ustedes, vamos a ver, hallar el valor de x en la siguiente expresión. Imagínense que yo tengo esta expresión dada, x al cuadrado es igual a 12 centímetros al cuadrado más 5 centímetros al cuadrado. Elevando cada uno al cuadrado me da 169. Para eliminar el cuadrado debo sacar raíz en ambos miembros. Saco acá y me da raíz de 169. Cuando yo hago el cálculo en la calculadora, si yo hago raíz de 169, eso es 13. Ya veremos cómo es la definición de la raíz cuadrada. Entonces, existen números que tienen raíces exactas, como son el 1, el 4, el 9, 16, 25. Otros que no, como son el raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 11, raíz de 31, que representan expresiones decimales ilimitadas, no periódicas. Y de ahí es donde nacen los números irracionales. Esto es muy importante porque cuando yo consigo, por ejemplo, si usted en la calculadora coloca raíz de 2, va a haber infinitos decimales que no tienen ninguna periodicidad, por lo que entonces forman parte o generan lo que se denominan los números irracionales, y se va a estudiar con el conjunto I. Números irracionales. Entonces, el conjunto de los números irracionales es formado por los números decimales infinitos no periódicos. Este conjunto se denota con la letra I. Y entonces podemos verificar, fíjense ustedes, si ustedes verifican en su calculadora, miren estos valores, ellos tienen infinitos decimales, y esto continúa. Si tuviéramos una calculadora con muchísima más capacidad para más decimales, veríamos que nunca conseguimos el número donde termina el último decimal. Entonces, estas expresiones forman lo que llamamos los números irracionales. Tienen infinitos decimales y no hay periodicidad. Entonces, para saber si un número es racional o irracional, debemos verificar si existe un número que elevado al cuadrado dé el valor de ese subradical. Fíjense ustedes, esto que está aquí, vamos a verificar esto. Si yo tengo la raíz de 289, si yo multiplico 17 por 17, es decir, si yo elevo al cuadrado 17, eso me da 289. Entonces, eso es un número racional. Por ejemplo, 144. Si yo consigo un número que elevado al cuadrado, el mismo, o sea, el multiplicado por sí mismo, o lo que es lo mismo, el elevado al cuadrado de 144, y fíjense, 12 por 12, es decir, 12 al cuadrado es 144. Entonces, también es un racional, porque fíjense que tiene valores enteros, sin decimales, ni periodicidad, ni nada. Ahora fíjense ustedes, raíz de 27. Si usted va a tratar de buscar algún número que multiplicado por sí mismo de 27, no lo consigue. Entonces es un irracional, por lo que no hay ningún número que elevado nos dé 27. Ahora el raíz de 64. 8 por 8, o 8 al cuadrado es 64, entonces es un racional. Ahora 1000. Pues la raíz de 1000 no es
es irracional porque no hay ningún número que elevado al cuadrado de 1000. Es decir, si yo elevo 10 al cuadrado, me da 100. Si yo luego hago, por ejemplo, 1000 elevado al cuadrado, ¿cuánto me va a dar eso? 1000 me da 100.000, perdón, 1.000.000. Entonces no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé 1000 acá adentro. ¿Cómo se representan estos números? Un número racional es muy sencillo el representarlo en una recta numérica, ya que se debe primero determinar si la fracción es propia o impropia. Recordemos, una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Y una fracción impropia es lo contrario, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, fíjense, vamos a ver este ejemplo. 3 medios, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, 3 medios es una fracción impropia. Ahora, 7 medios es mayor el numerador que el denominador, también es una fracción impropia. Ahora fíjense, 1 medio menos 1 medio, el numerador es menor que el denominador, entonces es una fracción propia. Ahora, 5 medios, por ejemplo, menos 5 medios, el numerador mayor que el denominador, entonces es impropia. ¿Cómo se representarían? Bueno, sencillamente para representar, vamos a representar 3 medios. Yo divido cada uno de mis sectores entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, lo divido a mitad, en medios. Entonces, para saber cómo represento 3 medios, serán 1 medio, 2 medios y 3 medios. Y aquí estaría el número. Si yo quiero 7 medios, entonces hago 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios y 7 medios. Ahora, quiero menos 1 medio. Bueno, como el número es negativo, voy al 0 hacia la izquierda. 0 menos 1 medio ya tendría, porque ya lo dividí todo a medios. Menos 5 medios, entonces cuento. Menos 1 medio, menos 2 medios, menos 3 medios, menos 4 medios, menos 5 medios. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se representa un número irracional sobre la recta? Entonces, esto es un poco distinto. Ya que no tenemos, supóngase que nosotros no tenemos el valor, ya sabemos que no es una raíz exacta, un número irracional. Entonces, una forma de graficarlo muy sencilla es utilizando el compás y trazando un triángulo. Vamos a suponer que yo quiero calcular gráficamente, dibujar gráficamente el valor de la raíz de 5. Fíjense que la raíz de 5, si yo me meto en la calculadora, es un valor irracional, es decir, no tiene sino infinitos decimales. Como no es una raíz exacta, entonces lo que tengo que buscar son los catetos que, utilizando el teorema de Pitágoras, me den raíz de 5. Es decir, acuérdense que el teorema establecía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cuadrado de cada uno de los catetos. Si yo elevo 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto me da 5. Sacando raíz acá sería raíz de 5, ¿verdad? Entonces, este lado mide raíz de 5. Yo tomo el compás, marco esta distancia, fíjense, lo mido aquí, y luego me paro en 0 y marco esa distancia. Este sitio donde me da esa abertura, me da la marca, esa es la distancia de raíz de 5. Y si lo quiero en negativo, obviamente desde el 0 hacia el otro lado, me daría el menos raíz de 5.